Bueno, vuelve la primavera despacito, pero vuelve, vamos a poder disfrutar de todas esas actividades que les hemos propuesto de cara al fin de semana. Eso está muy bien. Iremos conociendo el tiempo más cerca de esas fechas con más detalle, ya lo saben, pero será ya en la jornada del viernes. Ahora abrimos nuestra tertulia. Tenemos unos cuantos temas de los que hablar y lo vamos a hacer con los invitados que me acompañan hoy en esta mesa. Fernando Quintana, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches y encantado de estar con compañeros nuevos que nunca había coincidido, cosa que es curioso que no hayas coincidido. La semana pasada nos acompañaba Fernando, todos ustedes le conocen porque Fernando, entre otras muchas cuestiones siempre relacionadas con el mundo del teatro, está muy vinculado a esta casa a lo largo de toda su historia. Pero me sorprende que no hayas coincidido, por ejemplo, con Andrés, con nuestro siguiente tertuliano, Salomón Ortega. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es normal que no hayas coincidido porque es la primera vez que viene. Es la primera vez. Espero que no sea la última, ¿eh? Bueno, ya veremos. Vamos a ver cuando terminemos, igual me dices, no quiero volver. Salomón forma parte de esta tertulia hoy muy especialmente porque vamos a hablar de datos de población. Él forma parte de la asociación Repuebla, es uno de los fundadores de la asociación Repuebla de la comarca de Pinares. Concretamente tú vienes desde Ontoria del Pinar, pero Repuebla tiene miembros de un montón de pueblos de la comarca, ¿verdad? Estamos en dos comarcas, en la de Pinares y en Arlanza. Tanto de Soria como de Burgos y en la de Arlanza. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar hoy mucho de población y del trabajo de Repuebla. Es lo que queremos hablar. Bienvenido, estamos encantados de compartir mesa contigo y el que es un tertuliano habitual, aunque no haya coincidido con Fernando Quintana, es Andrés Amayolas. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Tú no eres nuevo ni mucho menos. No, estaba echando un poco la memoria para atrás y yo creo que por el año 98 así empecé a venir a las tertulias de por aquel entonces Canal 4, así que de nuevo poco. ¿En el 98 ya? En la calle Molinillo, sí. Sí. Mira qué bien, así que todos somos veteranos aquí. Tenemos muchos temas de los que hablar. Vamos a hablar sobre todo de población. La semana pasada, creo que el martes, se daban a conocer los datos del padrón continuo que difunde el Instituto Nacional de Estadística y que una vez más no deja buenos datos para la provincia de Burgos y para Castilla y León en general. La despoblación, el envejecimiento de la población, el éxodo rural son temas de los que hablamos habitualmente, pero hoy nos queremos detener especialmente. En el último año, el año pasado, en 2017, la provincia de Burgos ha perdido 1.266 habitantes. Esto nos sitúa en cifras de 2004. Es decir, estamos reduciendo población a niveles de hace 14 años. Es un tema, yo creo que muy preocupante, en eso estamos de acuerdo, ¿no, Fernando? Sí, yo creo que sí. Aparte de eso, bueno, de todas maneras nos acompaña una persona que tiene una relación muy directa con el tema de despoblación. Yo sí que veo que la despoblación, sobre todo en Castilla y León o en toda España, yo creo que no es un problema la despoblación, yo creo que es la consecuencia de algo, ¿no? Porque todo viene de un poco de la consecuencia. Primero, porque hay pocos niños, hay pocos nacimientos, hay mucha migración de los pueblos a la capital. Hay gente que ya no se quiere dedicar a la agricultura y son 4 los que lo manejan en los pueblos. La gente que viene a la capital y de la capital tampoco encuentran, pues tampoco los trabajos que les convenzan mucho y se tienen que marchar. También gente joven, Hay gente joven y todo eso. Entonces sí que hay una serie de datos y yo me baso en un estudio que ha hecho un catedrático de Zaragoza, la cátedra de despoblación, que creo que no existe en España otra cátedra que en la de Zaragoza. Entonces él da una serie de datos a nivel nacional, a nivel de España, en la que dice que 8.125 municipios hay en España y de los cuales unos 4.000 tienen menos de 500 habitantes. Y de ellos, un dato peor aún, que 1.286 están por debajo de los 100 empadronados, lo que supone que esos pueblecitos, pueblos pequeños, están a punto también de extinguirse o de perder el pueblo, de perder muchas cosas que han ido perdiendo. Por ejemplo, pues los servicios médicos o los servicios de atención, pues están perdiendo. Entonces, esa situación sí que es cierto que parece ser que es grave, pero hay otro estudio también que en Soria, yo no sé si esto tiene que ver mucho con lo que dice el compañero de la mesa, que se están haciendo estudios sobre la despoblación y sobre mejorar un poco
los servicios que faltan. Creo que es de hecho, un vosotros estudio en que ha hecho Repuebla, eso, Salomón, habéis hecho una serie de medidas que trabajáis en mesas con alcaldes de momento de la comarca de Arlanza para intentar frenar la despoblación, porque a nosotros en nuestros servicios informativos nos habéis contado que en zonas, por ejemplo, como la de Pinares, y al hilo de lo que decía Fernando del mapa de la situación en los pueblos, se está perdiendo como un 5% de población al año. ¿Es mucho decir? Es mucho, sí, eso es mucho. Pero los datos que ha dado Fernando son ciertos. Y supongo que te refieres al profesor Burillo de la Universidad de Zaragoza. José Antonio Sáez, me parece que se llama, Sí, que es la única cátedra que existe de despoblación. Y eso me llamó la atención, que exista una cátedra sobre el tema de la despoblación. Yo creo que me parece interesante y necesario. Vamos. Creo que es de reciente creación. La verdad es que finales del año 2017. El impulsor probablemente de esa cátedra haya sido el profesor Paco Burillo, que lleva muchos años trabajando en un proyecto que él denomina Serranía Celtibérica. Y los datos que tú has dado, Fernando, coinciden con un estudio que hizo el año pasado, un estudio que hizo la Federación Española de Municipios sobre la evolución de la población en 2016. Es cierto que el 50% de los pueblos de la geografía española están en riesgo de desaparición. Es impresionante. En el año 2016 había 36 provincias en toda España que perdían población. El 90% de los pueblos de Soria, de Teruel, de Zamora, de Ávila y de Burgos, el 90% tienen menos de 1000 habitantes. El 3% de la población vive en el 61% de los municipios españoles. A esto tenemos que sumar, Salomón, no solo la pérdida de población, sino el envejecimiento de la población que está en los pueblos, con lo cual el tiempo corre todavía en contra para agravar aún más estos datos por una cuestión natural, ¿no? Sí. Otra de las, digamos, eminencias en este tema es la doctora Mercedes Molina, de la Complutense de Madrid, que es doctora en Geografía Humana. Ella se refiere a que no es una crisis, son dos crisis. Hay una crisis territorial que se puede asociar a la despoblación, pero hay otra, una crisis demográfica tan importante o más como la anterior, y es lo que decía Fernando. La pirámide de la población está, sobre todo en estas zonas afectadas por la crisis, es una pirámide absolutamente invertida. No hay niños abajo en la pirámide y la parte de arriba está llena de... Este mapa es probablemente más acusado en el medio rural, como ya hemos señalado, pero Andrés, tú y yo, por ejemplo, formamos parte de una generación que dentro de ese éxodo del pueblo a la ciudad, nosotros ya somos hijos de la ciudad, pero muchos de nuestra generación no se quedan en ciudades como Burgos. No sé, se me ocurren un montón de ejemplos y tú estás más en contacto. Claro, pero cuando estás dando los datos de gente que se va, de cómo disminuye el padrón, no estamos hablando solo de la situación del medio rural, que es gravísima, es muy grave en Aragón, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha y en Extremadura. Es que también estás hablando de lo que es la situación de toda una comunidad entera, ¿no? 1.200 dices que se han perdido en la provincia de Burgos, pero estamos hablando de 18.000 en Castilla y León, 150.000 acumulados desde hace 6 años. O sea, estamos perdiendo tanta población como la que se perdió en la década de los 60, cuando se dio todo el boom industrial en el país, ¿no? De la recuperación económica, y esto se viene sumando a todo lo que hemos ido perdiendo. Hay un dato que a mí me parece desolador, que ya dábamos a finales del siglo pasado, que la densidad de población de Soria era de 9 habitantes por kilómetro cuadrado, ahora está en 8,6, y es la misma densidad de población que tiene Laponia, el mayor desierto helado que tiene la Unión Europea. Y entonces esto entra un poco dentro de las categorías de lo que la socióloga Saskia Sassen denomina tierras muertas. Castilla y León se está quedando como un gran granero para producir alimentos y materias primas que se transforman en otro sitio, que es donde se lleva toda la creación de la riqueza, donde se queda todo el valor añadido,
y detrás tiene que ir la gente si quiere vivir. Eso es lo que nos está pasando desde hace pues casi 50, 60 años y las cosas pintan bastante mal. Y para los que somos un poco más jóvenes, pues muchas veces el camino que queda es la emigración, ya sea a Madrid, al País Vasco o a Cataluña, y si no nos vamos un poquito más lejos y te encuentras por ahí en cualquier país europeo lleno de jóvenes sobradamente preparados que han tenido que irse de Castilla y León. ¿Y qué tenemos que hacer, señores? Sí, pues ¿Habrá que frenar esto o no? Hay una feria, por lo visto ha habido una feria en Soria, que era la Feria Nacional para la Repoblación de la España Vacía, con el título, bajo el título, lo conocerá seguramente, que es Presura, que quiere decir prisa. Hay que darse prisa para buscarle soluciones al tema de la despoblación. Y yo creo que hay... lo más importante, hombre, yo no digo de acusar a las administraciones, que como siempre es el recurso fácil de decir eso, la culpa la tienen las administraciones. Yo creo que en este caso, aparte de lo que bien ha explicado Salomón también, que es esa pirámide, que el problema de los nacimientos también influye mucho, que el problema de los éxodos de la población también influye, y yo me acuerdo de los años 60, cuando éramos chavales, y entonces había que o bien emigrar, o bien te ibas a Alemania, o bien te ibas al País Vasco, que era donde había fábricas, donde había empresas, donde entrabas como obrero, o a Cataluña, ¿no?, que es lo que se ha hecho siempre, esa inmigración interior. Pero soluciones, pues no lo sé, parece ser que esta feria está dando pautas de cómo poder arreglar o medio solucionar a medio plazo, ¿no?, algo así. Bueno, Presura fue la primera feria sobre la despoblación que se hizo, yo creo que en España, se hizo en Soria en noviembre pasado. Nosotros asistimos y la verdad es que fue muy interesante, estuvo muchísima asistencia y tuvo unas intervenciones muy interesantes. Presura, Fernando, tiene ese nombre porque era como lo llaman. Creo que era como lo llamaban durante la Reconquista, cuando los reyes daban privilegios a las gentes que bajaban del País Vasco y de Asturias y bajaban al Duero a colonizar esas zonas abandonadas. Se definían asentamientos o tierras, sí. Y, por ejemplo, Peridis, nuestro querido Peridis, hablando sobre la despoblación, dice que probablemente algunas de las soluciones contra la despoblación pasen por recuperar un poco aquellos privilegios que los reyes daban a los nuevos pobladores. En vuestro caso, por ejemplo, en Pinares lo tenéis claro. Bueno. Que es una cuestión también de recursos naturales, ¿no?, que reviertan nuevamente en el pueblo, que eso ayude a tener una actividad económica, pero claro, las administraciones también tienen mucho que decir, ¿o no, Salomón? Sí, vamos a ver, aquí esto es un problema de todos, es un problema europeo, es un problema nacional, es un problema autonómico, es un problema de las diputaciones, es un problema de los pueblos, es un problema de todo. Es un problema de voluntad y de dejarnos un poco de la nostalgia, de dejarnos un poco de la resignación y de dar un paso al frente y ser valientes en la reclamación, quiero decir. Se proponen muchas cosas, pero yo creo que si no hay voluntad política de los responsables, de los últimos responsables, que en este caso yo hablo de lo que yo conozco, de los pueblos de las comarcas de Arlanza y Pinares, si no hay voluntad política y valentía para dar un paso al frente en reclamar aquello que es necesario hacer para recuperar la actividad y que merezca la pena vivir en los pueblos, va a ser muy difícil. Hay que dejarse de nostalgias y resignaciones y dar un paso al frente y hacer plataformas ajustadas a la realidad de cada una de las comarcas, porque no se necesita lo mismo, yo qué sé, en una zona de Galicia que en una zona de los Pirineos o en una zona de La Mancha. Son situaciones diferentes. Bueno, en una provincia como esta, por ejemplo, de norte a sur hay unas diferencias importantes. Sí, entonces las medidas no tienen por qué ser iguales en todos los sitios. Lo que sí que tiene que ser igual es la voluntad de las administraciones en cuanto a facilitar el que las circunstancias ayuden al desarrollo.
Si no hay algún tipo de desarrollo por el que se garantice un empleo estable, y es difícil repoblar, como dice Peridis, estas zonas, porque es muy complicado. Es que en los Andrés, últimos años también ha habido leyes, en esa conferencia de los presidentes autonómicos parece ser que se pusieron en marcha unas directrices y proyectos pero que no parece ser que se han quedado en el limbo. Y entonces ese es el problema. Llevamos más de 24 años en esta comunidad autónoma discutiendo sobre las directrices de ordenación del territorio. No se han aprobado. Tú hablas de comarcas, las comarcas no existen. No hay nada que regule qué es una comarca, ni dónde empieza, ni dónde acaba, ni cuáles son los servicios que tiene que tener. Bueno, y eso es porque no tenemos directrices a nivel administrativo político. Nosotros somos de la comarca de Pinares. Una cosa es que te sientas de la comarca de Pinares, pero la única comarca que existe en Castilla y León es la del Bierzo. Eso es una realidad. Yo creo que la solución sería, una de las posibles soluciones sería el establecer unas unidades administrativas que serían las comarcas, a través que gestionarán los servicios públicos a los que tienen derecho las personas que viven en esa zona. Pero yo lo que me refiero, las administraciones públicas en esta comunidad autónoma tienen bastante responsabilidad de cómo están las cosas. Se han estado preocupando de las ciudades, de los grandes corredores de comunicación y de otras historias, y se han olvidado del medio rural. Cada vez se cierran más centros de salud, cada vez se cierran más escuelas, o las escuelas o los centros educativos subsisten a base de que el profesor tenga que ir por varios pueblos, y obviamente eso es algo que a la gente no le incentiva a quedarse en el medio rural, a tratar de buscar una vida digna y decente, ¿no? Intentar buscarse pues donde pueda vivir, y eso mucho es voluntad de las administraciones políticas, y además que le pongan presupuestos para que cuando hacen declaraciones esas cosas se lleven a cabo, ¿no? Y también obviamente las responsabilidades son comunes, compartidas, pero también son diferenciadas, y esa es la parte que tienen las administraciones públicas. Luego también muchas las tenemos los ciudadanos, y alguna también las personas que viven en el medio rural, que hemos estado utilizando los fondos que venían de la política agraria comunitaria, los fondos LEADER y PRODER, para abrir casas rurales y para abrir museos, cuando el objetivo que tenían era buscar buscar alternativas de desarrollo socioeconómico para el medio rural, que al final pues simplemente lo que hemos hecho ha sido copiar lo que se estaba haciendo en otros sitios, sin fijar realmente la población a la población. Es cierto también, parece que conoces también el tema de esas ayudas que se han dado muchas veces en los pueblos para comprar tractores o para arreglar tierras, y ese dinero ¿dónde ha ido a parar? Que en muchos casos parece ser que se han ido a parar a comprarse el pisito en la ciudad o algo de eso. También tengo entendido algo de eso. Las ayudas de la PAC. Las ayudas de la PAC se han dedicado a muchas cosas que no tienen nada que ver con algo. Porque además la PAC lo que está, el modelo de producción agrícola que está promoviendo son grandes terrenos que se puedan cultivar con maquinaria importante, pero no una agricultura que esté adaptada al territorio y que esté generando empleo, y ese es el problema que tenemos. Están pensando más en las grandes factorías industriales de pollos, en las grandes factorías industriales de cerdos, más que en pequeñas instalaciones en los pueblos que den un desarrollo sostenible, pequeño, pero sostenible para una familia, que es mucho más interesante. Yo creo que es marcar eso que se hablaba de marcar una serie de directrices como para mejorar todo eso, sobre todo los servicios, los centros de salud, las escuelas, los niños. Claro, si vas a un pueblo y resulta que tienes una carencia de servicios, o que no tienes que ir al médico a lo mejor a 10 kilómetros o 20 kilómetros, pues la gente se lo piensa muchas veces y dices, bueno, pues yo me voy a la ciudad, que por lo menos tendré atención primaria o tendré escuelas o tendré algo, ¿no? Volviendo al tema de las no comarcas, yo creo que es fundamental pensar en las necesidades de cada sitio. Es decir, hablamos de Castilla y León. ¿En Castilla y León hay despoblación? Pues según estos datos, pero parece que sí. Según el Instituto Nacional de Estadística, perdemos 3,5 personas al día. Pero eso es el resultado de una simple resta de los que se vienen por los que se van, de toda la comunidad de Castilla y León. Eso es un foco muy alto. Yo creo que el foco se debería de poner en un espacio más cercano, más corto, donde sea más medible, porque hay zonas de Burgos, que es lo que yo conozco, que están perdiendo población, no este año, llevan muchos años, desde los años 50 y 60 están perdiendo población.
Y sin embargo, la profesora Molina, cuando estuvo en Ontoria, nos enseñó un informe de la Comunidad de Castilla y León, donde se negaba que en Castilla y León hubiese despoblación. ¿Por qué? Porque el resultado de la suma y resta de los que se van por los que se vienen no era negativo hace 4 o 5 años. Eso es falso. Ya había despoblación en el 17, en el 16, en el 15, etcétera, etcétera. La despoblación no es un problema de sumar y restar los que se van y los que se vienen. No, es un problema de determinadas zonas que reúnen unas características determinadas donde el desarrollo se paró hace mucho tiempo y por lo tanto toda la gente que estaba en condiciones de trabajar se fue a buscar trabajo a otros sitios. Y además se pensó también que el turismo podría ser un acicate, un aliciente más en los pueblos, y el turismo no parece ser que arregle muchas cosas. El tema de las casas rurales, por ejemplo, que se invirtieron, hombre, sí que es cierto que algo hace, sí, todo pero no es una salida, digamos, especial para arreglar todas este problema, ¿no? Lo que no tenemos es más tiempo, perdona, Salmón, se nos acaba el tiempo. Es un tema muy interesante, muy serio, y le vamos a tener que dedicar otra sesión. De hecho, íbamos a hablar también, les he enseñado al inicio del programa a todos nuestros espectadores, por ejemplo, el cartel de San Pedro, lo hemos visto y no lo hemos comentado, todavía queda para San Pedro, así que habrá ocasión. No, el cartel oficial de las fiestas. Sí, mira, ahí está. Pero ese es el cartel de este año. La semana pasada se celebraba el concurso y ese es el cartel que anuncia las fiestas. Pero que nada, tenemos un minuto. Colorista es, por lo menos. Yo lo de las fiestas de Burgos siempre digo lo mismo, ¿eh? Si hace buen tiempo, las fiestas estupendo, pero como haga mal tiempo, nada. Ya puedes hacer lo que quieras en la calle, que como haga malo, pues no funciona, es lógico, ¿no? El clima que tenemos aquí. Es el mismo problema que tenemos en los pueblos con el turismo, que no están preparados para el turismo de invierno, solo hay en verano. Exactamente. Es verdad, es verdad. Sí. Bueno, hablaremos de fiestas, Andrés, largo y tendido, contigo especialmente, porque Andrés es tertuliano especial de fiestas también, formas parte intensa de los San Pedros. Este año además llegan más tarde, bueno. Tenemos muchas cosas de las que hablar, pero será en una próxima tertulia. Me alegro mucho de que hayáis coincidido, espero que lo volváis a hacer, Salomón, espero que hayas estado a gusto y que vuelvas otro día. Porque cuenta conmigo. Estupendo, y hablaremos del tema de la pérdida de población, pero de otras muchas cuestiones más. La semana que viene celebramos tertulia sin duda, pero ahora nos vamos a hacer una pausa para la publicidad. A la vuelta les vamos a llevar a un concurso de ajedrez y abriremos nuestra tierra como todos los miércoles. Será tras la pausa.